Buenos días. Lo que aquí estamos viendo es un probador de arneses. Prueba continuidad, cortos. Eh, Aquí vamos a presentar el esquema de la prueba de nuestro arnés. Es un arnés sencillo con conexiones del conector B1 a la posición 1 del conector A y con un puente del conector B1 a la posición 2. Además, le estamos simulando dos sensores, uno de color azul y otro de color rojo. Vamos a poner este papel en nuestros alambres lilas para indicar las posiciones que estamos simulando. Cada uno de los alambres lilas son los puntos de prueba. Los sensores los simulamos con unos push button. ¿Okay? Siguiendo el esquema del arnés, tenemos que tener una unión de la posición B1 a la posición A1, que es lo primero que nos está pidiendo nuestro probador. Entonces, si yo hago esta conexión, me va a pedir el siguiente punto de prueba. Vamos a poner esta conexión de B1 a A1. La vemos ahí, es un puente del primer alambre de derecha a izquierda al tercero, que viene siendo B1 a A1. Ahora nuestro probador nos está pidiendo la siguiente conexión, que viene siendo en el esquema, lo recordamos, de B1 a B2. Pero tienen la facultad de detectar cortos. Por ejemplo, de acuerdo al esquema, el único corto que se puede presentar es de B1 a A2, ya que los demás van a ser unión. De tal forma que si yo hago una conexión de B1 a A2, hago como esto, mi probador me detecta un corto. Aquí lo anunciamos, corto de B1, la conexión debe ser de B1 a A1 y está haciendo corto con el A2, ahí me lo está indicando. Si hago la tercera conexión disponible, que es con B2, no me debe marcar ningún corto porque es una de las conexiones que tiene registrado como conexión buena. Entonces vamos a proseguir, pero en cambio podemos hacer corto con otro alambre que no esté registrado. En este caso, de los correspondientes a los sensores, me va a marcar corto con el sensor, que es el azul, igual su segundo alambre de conexión, corto con el azul, sensor azul, y igual con los sensores rojos en ambos pines de conexión. Ok, sensor rojo. Bueno, vamos a proseguir con la primera conexión que nos está pidiendo, de B1 a 1. Ahí está, B1 a 1. Ahora me pide la segunda. De igual forma, en esta segunda también me va a marcar corto. Me está pidiendo una conexión de B1 a B2. Vamos a ponerle la conexión de B1 a B2, que viene siendo el cuarto alambre violeta. Ahí estamos viendo el alambre amarillo superior en la conexión de B1 a B2, y automáticamente mi probador de continuidad pasa al siguiente punto de prueba, que vienen ya los sensores. Pero de la igual forma detecta cortos. El único corto disponible, recordemos el esquema del arnés, es al A2. Si yo lo pongo en A2, marca corto. Muy bien. Si hago cortos con mis sensores, si hago corto con los sensores, perdón que meta la mano, sensor azul, ok. Vamos a proseguir con la conexión que debe ser de 1 a B2. Ahora me está pidiendo los sensores rojo con blanco, y que es el de la derecha. Lo aplastamos en el push button. Me pide el sensor azul, que es el de la derecha. Aplastamos puntos y el sensor azul, y me va a decir prueba ok. Aquí nuestro sistema tiene también direccionado un puerto de control
Ahorita no lo tenemos ejemplificado, pero tiene un puerto de control. Y la prueba no reinicia hasta que nosotros quitemos algún alambre, por ejemplo. Y como es una prueba continua, inmediatamente sigue probando. Quitamos alambres, vuelve a probar en el alambre que sigue. Quito alambres y empieza a probar de nuevo. Y este es nuestro sistema de prueba llamado eTest, desarrollado por el ingeniero Emir Partida. Vamos a poner la presentación para que no se les olvide el nombre. Ok, de 8 puntos de prueba. Gracias.